por favor. Sí, sí, doc. Muy bien, perfecto. Entonces me presento, yo soy el doctor Álvaro Torrico, especialista en el área de imagen, con subespecialidades en ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía plástica y parte de estética. El área de imagenología, pues, ha sido mi pilar durante muchos años. Damos este curso ya muchos años ya, bueno, ni tantos tampoco, ¿no? Pero vamos a tratar, en base a la experiencia y el conocimiento de las personas que han pasado el curso, tratar de dirigir un poco esto para ser un poco más llevadero. Vamos a tratar de hacer las cosas de una manera en la cual ustedes puedan lograr entender cada una de las estructuras e imágenes que se estén mostrando dentro de lo pesado que es la anatomía, pero lamentablemente ustedes están escogiendo esta rama donde la anatomía es fundamental para cada uno de ustedes y entender cada una de las estructuras debe estar pues ligada principalmente a esto del reconocimiento de imágenes. Como bien nombre lo dice, imagenología es el estudio de imágenes que uno debe tener en cuenta en una visión previa para poder desplazarla en una visión posterior a la cual van a hacer un reconocimiento de algún tipo de alteración anatómica visible. La visión que ustedes deben de tener debe ser tridimensional y por ende deben de estar preparados para poder reconocer estructuras con distintos tipos de elementos y para los cuales debemos empezar hablando y tomando en cuenta pues sus conocimientos. Quiero ver que me ayuden por favor en la parte de la anatomía, que estoy seguro que ustedes deben estar manejando muy bien. Entonces, me gustaría que este curso sea participativo, ¿ya? Me gustaría que cada uno de ustedes esté avanzando conmigo, o de la mano conmigo, para que podamos hacer esto de un curso muy agradable. En ese sentido, pues los invito a participar. Siempre trato de mostrar esta imagen en un principio para que podamos ir reconociendo las estructuras que nosotros vayamos a ir viendo en el transcurso de nuestro curso. Por ende, las imágenes que ustedes están en este momento viendo, pues van a ser las imágenes que vamos a tener que trabajar durante este curso. Para eso, pues vamos a ir refiriéndonos a estructuras como son la cabeza, que está conformada por un cráneo y por una región facial, la misma que está unido hacia la región torácica por una columna cervical, la cual a través de una vista axial va a estar unida a través de la columna vertebral hacia la región del sacrocoxis, que van a estar unidos hacia la región de las extremidades inferiores conformadas por los huesos de esta estructura, que están siguiendo parte del fémur, la tibia, peroné, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a ir entendiendo primero algunas nomenclaturas que ustedes ya conocen, como son proximales, distales, anterior, posterior, cortes sagitales, cortes laterales, longitudinales, transversales o oblicuos, y otros términos que se utilizan en distintos tipos de el procedimiento que se va a realizar, ya sea en radiografía, tomografía, ecografía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para eso vamos a comenzar con este elemento anatómico, que es el hueso. ¿Cómo se llama? Húmero. Bien, hábleme de las posiciones del húmero, por favor. ¿Qué porciones tiene el húmero? No se hagan problema porque esto no está calificado. O sea, no. Sí, y lateral. Ya, pero las porciones anatómicas del húmero están divididas en tres: una proximal, una medial y una distal. ¿Ubican el término medial, proximal y distal? Sí, doctor. Sí. Haga la gentileza, por favor. Sí. Ilumíneme en ese sentido. Proximal es cerca a la clavícula y
distales cerca al antebrazo. Perfecto. Ahora, lo proximal está en relación a toda la porción que se dirige hacia la región axial. ¿A qué se denomina con punto axial? Vamos, ayúdenme con eso. ¿A qué le definimos como axial? Axial es la Entonces, línea el corte media. anatómico que se realiza en la parte de la anatomía. Sí, sí, pero le pondremos ahí esta parte que dice que es la porción medial, la porción que va a estar en relación con toda la porción lineal media, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la porción proximal que está en relación con el hueso de la clavícula o con el hueso de la escápula es un elemento proximal. Y todo lo que esté lejos de este se denomina distal. Pero yo pongo un punto medio, no sé si ustedes logran ver la pulsación que tengo en la pantalla. ¿Se logra ver? No se ve. No No, sé, doctor. ya, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar con otro dispositivo para poder compartir esta misma de otra forma. Bien, ¿se logra ver? Sí, ¿Logran ver? doctor. Perfecto. Miren, vayamos viendo esta imagen que se ve acá, en la pulsación que se está haciendo. Es una imagen que va a estar relacionada con la porción proximal. Si yo giro este hueso y lo pongo en esa sección que está de verde o de celeste ahora, vamos a decir que esa es la porción medial. ¿Les parece bien? Este es el punto de la tuberosidad de inserción del músculo deltoides en su porción distal. Esa porción que está marcándose en esta porción del hueso, donde está parpadeando, es la porción media. La porción media, si la tomamos como porción media en sí, podemos definir a todo lo que está hacia arriba como proximal a la línea axial. Pero fíjate, si pongo esta imagen ahí, ¿dónde está? Ahí. Y pongo un punto para descripción anatómica acá, para mí es la porción media y esta sigue siendo la porción distal. O sea, lo que estoy haciendo es subdividir esta estructura en dos. Entonces, a ver, voy a ver si es que puedo hacer una anotación. Aquí, mira. Ahí, por ejemplo. Ya. Si yo logro hacer un corte ahí, para mí esto sigue siendo proximal y esto sigue siendo distal. Si hago el corte ahí, para mí esto sigue siendo proximal y esto sigue siendo distal. No sé si ustedes logran entender esta parte. Sí se entiende. Perfecto. Si logramos entender esto, vamos a poder lograr entender lo que sigue a continuación, que va a ser en relación a la presentación de cada uno de los temas anatómicos que vayamos a ir viendo. Para eso, lo que voy a hacer ahora es tratar de marcar un poco, a ver, déjenme ver si es que puedo
entrar aquí y dejo de compartir y aquí comparto. Perfecto. ¿Ahí se nota? Sí, doctor, se me está. Perfecto, les agradezco mucho. Ayúdenme con esto. Ahora lo que necesito es su participación y por favor tratemos de hacer amena esta cosa para que podamos entender cada uno de nosotros. Las estructuras anatómicas aquí vistas están conformando parte de lo que es la estructura anatómica ósea de la extremidad superior, ¿cierto? Entonces, para ustedes la extremidad superior está conformada ¿por qué? La mano, el antebrazo, el brazo, la clavícula, Ujú, la escápula. ¿ya? ¿Quiénes están de acuerdo? No, O puedo decirlo, digamos, de la mano puedo dividir, puedo decir las falanges, los metacarpianos, los huesos del carpo. Después del antebrazo puedo decir el radio del cúbito, del brazo puedo decir el húmero y la cintura escapular que está conforme por la clavícula y la escápula. Y las articulaciones que estamos viendo en cada Sí, una de las estructuras, sí, ¿verdad? las articulaciones. ¿No? Son tan importantes estas articulaciones que nos van a brindar el hecho de poder entender los movimientos, extensiones, flexiones, aducción, abducción y demás para los distintos tipos de procedimientos que nosotros vamos a tener. Pero bueno, en sí la extremidad superior está formada no solamente por una estructura ósea articular, sino también por muscular, vascular, linfática inclusive, ¿verdad? La misma está unida a la cavidad torácica a través de una articulación. ¿Cuál es? perdón, ¿podría repetir, por favor? Sí, claro que sí. El brazo, o sea, el miembro superior, está unido a la cavidad torácica, de la línea axial, medial, si quieren, a través de una sola articulación. ¿Cuál es? Por la articulación acromioclavicular. La acromioclavicular es la que está uniendo el Esternoclavicular. con la clavícula. La clavícula está formando parte de la estructura del miembro superior, si estamos siguiendo la línea que mencioné antes. ¿Otro? Estaríamos hablando de la articulación externoclavicular. Sí, correcto. Es la articulación esternoclavicular, la única estructura de unión del tórax con la extremidad superior. Ahora, les pregunto, ¿quiénes de ustedes hacen ejercicios y van al gimnasio para hacer pesas? ¿Alguno de ustedes? Ninguno. No, doctor. Cochabambinos somos. Bien, cochabambinos. Pero a ver, ¿ninguno ha ido al gimnasio? Yo sí. Perfecto. Y yo ¿Tú haces? también. Perfecto. Ayúdame tú, querida. ¿Cuánto haces en brazo? ¿Cuánto peso alzas en brazo? Yo 2 kilitos. Dos No me kilos. esfuerzo tanto. ¿En barras? ¿Nadie ha usado barras? ¿Nadie? ¿Nadie ha agarrado la barra para levantarse y subir hacia arriba? Yo, 20. 20 kilos, perfecto. ¿Cuánto pesa tu brazo, sabes? Pero vamos a ver, primero, ¿cuánto pesas tú? Peso 70. 70 kilos. De los 70 kilos se divide en talla. ¿Cuánto mides? Mido 1,55. Bien, unos 55, 72 de peso. Estamos hablando que la cavidad 70. tóraco-abdominal está tomando la mayor parte del peso con un porcentaje más o menos el 60%. La cabeza toma más o menos un 10% y los brazos toman un 15 a 17%. Si estamos hablando en porcentaje, estamos diciendo que tu brazo pesa alrededor de entre unos 12 a 17 kilos en total, más los 20 kilos que has alzado son 32 o 37 kilos, ¿cierto? Sí, no soy gorda, soy delgada, bien delgada todavía.
No, sí, yo te entiendo. A lo que me voy es a esto, a la característica del peso de tus brazos, juntamente con el peso, y un solo punto de articulación externo clavicular. ¿Qué te parece eso? O sea, un punto de articulación tan sencillo que mide más o menos 1.2 centímetros. Porque después toda la demás estructura, o sea, no tiene punto de articulación. O sea, ¿logran comprender esta situación? Pucha, inclusive hay muchas personas que se ponen debajo de una barra y levantan todo su cuerpo solamente con los brazos, ¿no? Estamos hablando de que están levantando todo su peso. Por ejemplo, yo peso 86, ¿ya? Y mido 1,80. Imagínate, estoy alzando un 180 kilos con mis brazos a través de una articulación tan pequeñita como es esta. Pero la pregunta ahora para ustedes es, ¿esta articulación sufre muchas fracturas o muchas patologías como esguinces, qué sé yo, o alguna otra cosa? Sufren, especialmente las personas que ya están trabajando. ¿Han visto mucho de esto? No. Exactamente. La lesión articular a ese nivel es mínima, casi escasa, siendo que es un punto articular muy ligero. ¿Qué les parece? Donde sí existen muchas fracturas es a nivel del tercio medio clavicular. ¿Cierto? Sí, Entonces, ahí estamos ya interpretando un elemento articular y estamos avanzando hacia la clavícula con un punto muy característico de fracturas. Generalmente son fracturas, muy pocas veces vemos esguinces o alguna otra lesión a nivel clavicular. Las fracturas son muy comunes. Pero vayámonos hacia la porción distal articular con el acromio. ¿Qué les parece? ¿Qué patologías encontramos a nivel acromio clavicular? Vamos, muchachos. Ruptura del manguito rotador. El manguito rotador es una estructura muy compleja, conformada no solamente por la articulación del hombro, que está formado por la escápula, clavícula, la cabeza del húmero, sino también por muchos músculos que van a estar formando parte de esta estructura del manguito rotador. La fractura del manguito rotador en sí, quisiera que alguno de ustedes me ayude a decir si es correcto la interpretación de fractura del manguito rotador. Vamos. ¿Hay fractura del manguito rotador? No. Ya, ¿y por qué no? Dentro de la estructura anatómica no existe un elemento anatómico llamado manguito rotador. Es un conjunto de músculos. Es un conjunto de músculos formando parte de una estructura que produce movimiento, por eso se llama el manguito rotador. Entonces, eso es importante que podamos aclarar. Y ¿sabes qué? Me alegra mucho que lo hayas mencionado, porque esto es una forma de poder ir viendo el curso en su contexto general, y te agradezco mucho ese comentario. Vámonos hacia la clavícula, o perdón, a la escápula. ¿Qué les parece la escápula? ¿Ustedes han visto mucha patología escapular? Doc, referente a lo anterior, sí estamos hablando de personas que levantan pesos, esta sería la luxación acromioclavicular, ¿verdad? Ah, claro que sí. La acromio clavicular, una luxación formada por el hueso escapular a nivel de su ángulo superolateral externo, próximo a la estructura de unión con la clavícula. Punto que, aunque no tiene mucha fuerza, involucra inclusive una lesión dolorosa por el pellizcamiento de un músculo que es el supraespinoso, ¿verdad? Doloroso. Pero sí, es una de las características. Otra característica que tengamos a nivel de la escápula. ¿Cómo se llama
cuando la articulación de la cabeza del húmero sale de la cavidad escapular? Luxación. ¿Mm? Luxación. Luxación. Entonces ya estamos manejando dos términos, un término de esguince, un término de luxación. ¿Cuál nos falta? Fractura. Fractura. Pero ¿habrá fractura a este nivel? ¿En cabeza humeral? En cabeza, estamos hablando de la escápula todavía. Ah, ya. En escápula, en pacientes politraumatizados sí podría haber, o pacientes que caen de alturas considerables, ¿no? Ya. ¿Es más característica la fractura escapular? O ahora pasemos al otro hueso, que es el hueso del húmero. ¿O es más probable la fractura a nivel de la cabeza del húmero? Más probabilidad en el húmero. Exactamente. Generalmente a nivel de lo que es un elemento anatómico formado en la cabeza del húmero, que es el cuello anatómico, y otro que es el cuello quirúrgico, ¿no? Entonces, ese punto es un punto que estamos tratando de entender en relación a la patología que estamos viendo. Bueno, ¿por qué les estoy mostrando todo esto? Es porque quiero que entiendan el trabajo que van a presentar al final de las clases, que van a hacer en 3 semanas más, sin contar esta que estamos tomando ahora. Jóvenes, lo que quiero que hagan es un estudio para que me presenten una especie de monografía, basadas principalmente en el estudio que ustedes gusten. Tomografía, resonancia, rayos X, ecografía, qué sé yo. Basándonos principalmente a las distintas características anatomomorfológicas funcionales o patológicas en especial que ustedes deban mostrar en cada uno de sus elementos informativos. Ustedes saben hacer ya una monografía. No necesito que se haga una cosa grande, necesito algo pequeño, con un mínimo de por lo menos que sean de 25 hojas, ¿ya? Obviamente sin contar el índice, la carátula, la presentación, etc. El marco teórico, sí, ustedes ya saben hacerlo. De todas maneras, al finalizar esta clase vamos a hacer un pequeño cursito de unos 15 minutos donde les voy a mostrar cómo se tiene que hacer esta monografía. Pero lo que estoy tratando ahora de hacer es mostrarles la característica del estudio que necesito. Por ejemplo, yo voy a presentar un estudio que diga las características, qué sé yo, patológicas en lesiones de fractura de clavícula. En niños, puedo decir, ¿no? En niños de edad, en edad escolar. ¿Por qué estoy tomando esto? Porque son los niños los que tienen mayor parte de fractura a nivel clavicular, ya sea por la bicicleta, ya sea por subirse a los árboles, ya sea por perseguir al amigo, ya sea por subirse a un cochecito o por agarrarse la parte posterior del micro, qué sé yo. Son los que más lesiones tienen. Yo voy a presentar este estudio en base a lo que a continuación sigue, que son los estudios anatómicos de proyección. Por ende, una estructura anatómica como es el hombro, en la cual no presente algún tipo de estructura traumática, va a ser estudiada en relación a proyecciones que son conocidas por ustedes. Por ende, ¿cuántas proyecciones conocemos a nivel del hombro, por favor? Hola. Hola. Hombro AP, después con rotación neutra, rotación interna, rotación externa. Ya, entonces vamos marcando bien. Primero encontramos la AP. ¿Qué significa AP? Antero-posterior. Antero-posterior. Vámonos con la AP en sus variantes que varían a ser la de rotación interna, Interna, rotación externa. externa. La rotación interna, ¿cuál es la característica en búsqueda? Se tiene que, bueno, se observa la articulación. ¿Qué articulación? En el hombro, ¿cuántas articulaciones hay? La numeral.
la del húmero con la porción glenoidea, 1, 2. La acromio Clavicular. clavicular. Bien. Estas articulaciones son las que se estudian. La rotación interna, entonces, en pacientes en decúbito supino, ¿a qué nos referimos con decúbito supino, jóvenes? A pacientes que Echado, están boca de arriba. pie. Ujú. ¿Ya? Supino, supinado. Parado. Decúbito supino, ¿está bien? ¿Estamos bien? Vamos, peléela, pues, por favor, hombre. Sí, Doc, paciente de pie. ¿Ya? Y si yo digo decúbito dorsal o decúbito ventral, Decúbito dorsal acostado de espalda, decúbito ventral. eso, ahí está, pues, ¿no? Entonces, supino es una persona de pie. Decúbito dorsal, echado de espalda. Decúbito ventral, echado de barriguita, ¿no? No nos vayamos a confundir. Y si yo me estoy confundiendo, por favor, me ponen en lugar, porque a veces, pues uno se le va, hombre. No somos dueños de la verdad absoluta y a veces estamos con otras cosas, pues es importante que me ayude. Entonces, lo que hacemos es rotar principalmente el cuerpo hacia el lado del hombro afectado, ¿no? Aquí donde vamos a estudiar principalmente la escápula, una estructura que va a ser paralela al chasis del equipo. Bueno, la articulación afectada se va a alinear y vamos a entender que a la extensión vamos a proceder a colocar la mano hacia el costado. Rotamos internamente este elemento palmar y simplemente digitamos o verificamos la dirección que se va a ir hacia la porción superior de la articulación, ¿no? Tomamos en cuenta que la apófisis coracoides. Entonces, retomamos toda esta vaina que hemos dicho y simplemente entendemos que el paciente en una proyección AP de rotación interna va a mostrar la articulación de la posible lesión. En este caso es un paciente sano. En este caso, fíjense, estamos viendo la articulación glenohumeral que va a estar tomándose en cuenta principalmente con las estructuras de unión, que va a estar relacionada con los tres huesos, clavícula, con la escápula a través de su cavidad glenoidea y obviamente con su apófisis coracoides, ¿no? Entonces, ¿ustedes pueden mencionarme algún elemento importante en esta estructura? ¿Nada? ¿Qué otra cosa estudia esta imagen, aparte de las articulaciones? A ver, vayamos a partir desde un inicio. ¿Qué función tiene una placa de rayos X? Evaluar principalmente el hueso. Eso. ¿Pero qué evalúa en el hueso? Evalúa huesos y articulaciones también, para ver si no hay Hueso. desplazamientos articular o fractura, Manténme, o también puede ser manténme, todavía no me vayas, pero no te pierdas, me vas a seguir hablando. Estamos hablando de que muestra hueso, muestra articulación y desplazamientos, ¿verdad? Entonces, para eso tendremos que tener en cuenta el conocimiento del espacio en esta porción con su correspondiente rotación para la verificación de esto, que es la tuberosidad mayor de la cabeza del húmero y la tuberosidad menor de la misma estructura, para ver el desplazamiento de esta estructura en la cavidad glenoidea con sus relaciones articulares con las distintas porciones óseas, como van a ser la apófisis coracoides y la articulación acromio-clavicular. Continúa ahora. Después... fractura Pero, ¿qué es la fractura? en la cabeza.
Nosotros no estudiamos fractura. ¿Qué estudiamos? La pérdida de continuidad ósea. Exactamente. Nosotros estudiamos la continuidad de la estructura ósea en sus porciones. Y para eso tenemos que entender que el hueso tiene una porción medial, medular, y una porción periférica, que nosotros la conocemos como... Ya pues. Periósteo. ¿No? Entonces, si nosotros hacemos una valoración de la continuidad ósea de las estructuras, vamos a poder entender si hay o no hay discontinuidad, que se puede diagnosticar como fractura o como ¿qué? Fisura. Fisura. Entonces, ya tenemos otros dos términos. Hemos hablado de fractura y ahora de fisura. Hemos hablado de esguince y estamos hablando también de luxación. En relación a la continuidad ósea, estamos viendo fractura, fisura o... Ayúdenme. Luxación. Ya hemos hablado de luxación, pero la luxación no se ve en el hueso en continuidad. ¿Dónde se ve la luxación? A nivel articular. En la articulación. Eso, entonces, la porción articular nos va a mostrar dos elementos. Una, que es la luxación, y dos, que es la patología del esguince. La fractura y la fisura es propio de una estructura de continuidad ósea. Estamos entendiendo, ¿no? ¿Qué más, pero podríamos estudiar en el hueso? Los cambios de densidades, patología. Densidades, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué nos va a mostrar una densidad alta, una densidad baja? Pero para eso tenemos que entender cuáles son las formas de interpretar un color blanco y un color oscuro y un color gris. Sería, doctor, las 5 densidades, ¿no? Aire, agua, lo que es calcio. Después es... Vamos, falta una. grasa. Grasa. Bien. Tejido adiposo y músculo. Muy bien, entonces esos son 6. Pero el aire y el calcio... La terminología sería radiopaco y radiolúcido. ¿Cuál es radiopaco? ¿Lo más blanco o lo más oscuro? Lo más blanco es radiopaco. Eso, radiolúcido, lo más oscuro, o gris. Y radiolúcido, lo más oscuro. Bien. Entonces, el entramado que nosotros vayamos a ver en la región, por eso les decía, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama esto de aquí? Toda la imagen más radiopaca del hueso la denominamos como periósteo. Periósteo. Y esta estructura interna la denominamos como... ¿Cortical? Bueno, la cortical es esta, la porción cortical. ¿A qué se llama esto? ¿Cómo se llama esto del medio? Donde se encuentra la médula ósea. Si hay un periósteo, hay un endostio. Pero bueno, lo que quiero entender es esto. La densidad nos va a determinar qué patologías. Un quiste óseo. Puede ser un quiste óseo. ¿Qué más? Algo que es muy común en los viejitos. La osteoporosis. Osteoporosis. Entonces ya tenemos osteoporosis. Ya estamos estudiando en regiones sectoriales por edad. ¿Será propio de una persona de 45 años que tenga una osteoporosis? No. Muy raro, ¿no? Y si la tuviera, estaríamos hablando de una patología ¿de qué tipo? Endocrina, posiblemente. Y eso lo tiene que interpretar, pues, el médico. Pero, y hemos hablado de osteoporosis, hemos hablado de quistes óseos. ¿Qué más? ¿Será que vamos a poder ver un cáncer óseo? Sí, no. ¿Cuál es la característica entre estas 5 imágenes entre radiopaco y radiolúcido?
serían por los bordes. ¿Ya? La continuidad ósea. Sería la imagen lítica, que también sería por los bordes, porque un quiste óseo es más definido los bordes, Sí. mientras de un tumor óseo, obviamente los bordes serían irregulares, indefinidas. Eso que acabas de decir es lo más importante en el estudio. Entonces, hemos visto que en el óseo, como es en el tejido óseo, vamos a encontrar primero continuidad, regularidad. ¿No ven? Hemos visto también el tono de la imagen que entre radio opaco y radio lúcido. Entonces, ya estamos organizándonos para que podamos arrancar full a todo y sin estar ya pendientes de estos términos, ¿cierto? Por ende, en esta imagen, ¿qué cosas podrían ustedes ubicar? Si bien está expuesto en el lado lateral derecho o izquierdo de la pantalla, me gustaría que ustedes logren entenderlo. ¿Quién podría ayudarme? Vamos. Yo comienzo. Por ejemplo, ahí estoy viendo 3 elementos óseos importantes dentro de una articulación en su porción superolateral, en este caso derecho, y me voy a su porción medial a nivel de lo que es la parrilla costal. Por ende, estamos viendo la cavidad glenoidea en su relación con la cabeza del húmero. ¿Qué más ven ustedes? ¿Ven músculo? Sí. Sí. ¿Qué más? Tejido adiposo. Ujú. De varias estructuras hay una continuidad. Ujú. ¿Esto de aquí qué es? Escápula. Sí, señor. ¿Pero qué parte de la escápula, joven? La espina. No, no, no. La espina está aquí arriba. Sí, pero no. Esto es el borde interno. Borde interno. Este es el ángulo inferior, ángulo superior medial, ángulo superior lateral, ¿no? Esta es la cavidad escapular. Aquí encontramos la tuberosidad supraglenoidea, infraglenoidea. Encontramos aquí la tuberosidad mayor, tuberosidad menor. Encontramos el canal que va a presentar parte de la estructura que va a ingresar con la porción larga del bíceps braquial que se va a insertar acá. Y en la porción medial, perdón, el tendón menor que se va a insertar acá en la infraglenoidea, ¿no? Estas cositas los van a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Vámonos a la siguiente. Esta es una proyección AP con rotación externa en una posición de cúbito. El cúbito dorsal. Sí, señor, de cúbito dorsal. Pero, ¿será que el paciente está en decúbito en este caso? Pareciera, ahí la imagen dice que está de pie. Para mí está echada. Bueno, pero la estructura de esta imagen, ¿qué es lo que nos va a mostrar en una PER de rotación externa? ¿Qué cosa buscamos ahí? En esta otra imagen estábamos rotando el cuerpo hacia el lado del hombro afectado y la espina de la escápula paralela al chasis. En esta otra imagen rotamos el cuerpo hacia el lado del hombro afectado y la espina de la escápula paralela al chasis. La articulación que va a estar afectada en la línea es la que nos va a dar la relación lineal con el chasis, ¿no? ¿Para qué hacemos esta imagen? Para poder entender esto, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es esto? El troquín. Entonces es el trocánter menor, y este es el trocánter mayor.
Y esta es la corredera que nos va a dar el punto de inserción para la estructura que se encuentra en la región supraglenoidea. Estamos haciendo entonces que la cavidad glenoidea se muestre mucho más que en esta otra imagen, donde vamos a ver la imagen total con el cuello anatómico y con el cuello quirúrgico. ¿Cierto? ¿Alguno de ustedes puede adjuntar algún dato más importante sobre esto? Miren aquí. Aquí ven ustedes la tuberosidad deltoidea. Y aquí. Aquí está. Por ende, fíjense el músculo, con sus inserciones hacia la región del tercio externo, borde anterior de la clavícula, en la porción acromial, y fíjense, todo el músculo. ¿Lo notan? Sí, sí, doctor. Se nota muy bien, ¿no? Mire la porción del bíceps en su ramo corto que se está dirigiendo aquí hacia la región infraglenoidea. Lo que no logro ver muy bien, pero sí se aprecia por debajo de este músculo, es la imagen que está entrando por esta escotadura, por este canal que va a llegar hasta aquí. Aunque no veo acá el ligamento en sí, ¿ya? Pero sí se ve en una ecografía o una resonancia magnética. ¿Qué más están viendo, muchachos? A diferencia de esa otra imagen, miren. ¿Cómo se ve la cavidad glenoidea? Se ve perfecta, ¿no? Bien, entonces, vámonos a una AP neutra. ¿A qué se refiere con AP neutro? ¿Mm? Después, muchachos, ayúdenme. A que no va a tener ninguna rotación. Pero claro, la rotación simplemente es la misma y lógica en la posición normal de las personas. O sea, esa imagen que ustedes han visto de Leonardo da Vinci cuando extiende las piernas y los brazos con las palmas hacia adelante es la porción anatómica normal. Por eso se dice rotar el cuerpo hacia el lado del hombro afectado. Y la articulación del hombro afectado se alinea principalmente con la línea sagital del chasis, ¿no? Donde vamos a tomar una imagen de la articulación del hombro a nivel de la apófisis coracoides, donde vemos esto. ¿Cuáles son los elementos que vamos a tener en esta imagen? Primero, como no va a haber hiperextensión, vamos a encontrar que la articulación acromioclavicular se la nota un poco más separada. ¿Ven el espacio que tienen acá? Es el espacio cartilaginoso que deberíamos ver. Miren, fíjense, acá no se nota mucho. Y aquí sí un poco. Pero si aquí lo vemos, lo notamos ya no distendido, vemos la cavidad glenoidea, la articulación glenohumeral, vemos la estructura anatómica del cuello anatómico, del cuello quirúrgico, parte del tubérculo mayor, pero no vemos el menor, y parte de lo que es la tuberosidad de inserción del músculo deltoideo y la continuidad ósea, no solamente cartilaginosa, ¿no?, sino también con la porción ósea. ¿Qué más ven ustedes ahí? Vamos, vamos. ¿Ven músculo? Claro que sí, ¿no? Bien. Músculo deltoides. Vámonos a otra proyección que se denomina AP de húmero. ¿Ustedes conocen esto? El AP de húmero.
Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que se busca con esta placa? Fracturas, luxaciones ¿A nivel de qué? del húmero. ¿El húmero tiene luxación? Se puede luxar la articulación. Eso. Entonces vamos a ser propios. Está bien tu término, está bien tu interpretación. Lo único que hay que ponerle es un título y un subtítulo a tu terminología para que nosotros podamos ser precisos y no ser criticados. Lo que estamos tratando de ahora hacer es corregir terminología que ustedes usan y van a usar de una manera total y absolutamente correcta. Entonces, es cierto lo que dice su compañero. Vamos a ver continuidad ósea para determinar una posible fractura. Vamos a ver la relación que tenga con las articulaciones próximo-distales para valorar si existen o no existen. Lo que habíamos dicho, ¿no? Esguinces, luxaciones, fisuras o fracturas. ¿Qué algún otro elemento podemos estudiar aparte de estos 4, jóvenes? Hemos visto lo que es densidades óseas en relaciones con las características como la osteoporosis, patologías quísticas, imágenes de tipo cancerígenas, hemos visto patologías musculares, pero ¿qué más? Malformaciones congénitas. Perfecto. Malformaciones, sean o no sean congénitas. La malformación puede ser ocasionada por una mala, ¿cómo se llama esto? Un paciente que tiene una fractura y haya tenido una mala soldadura ósea o simplemente no haya sido acomodado o reducido, ¿verdad? Entonces tendremos esto. ¿Ustedes qué pueden observar ahí? ¿Qué les llama la atención? Imagen radiopaca en tercio proximal distal. Vamos a ver, está muy bien lo que tú estás intentando hacer, me gusta mucho. Fíjate, vamos a dividir el hueso en 2. 1 y 2, ¿te parece? Esta es la unión entre el tercio proximal y el tercio medio, y esta es la unión entre el tercio medio y el tercio distal. Ahora vuelve a hacerlo. Una imagen radiopaca en el húmero izquierdo, en el tercio medio distal. En la unión entre el tercio medio y el distal del húmero. Sí. ¿Ya? Compatible con... Podría ser una postfractura por por los bordes del hueso, que se ve el encallado, ¿no? Y el engrosamiento. ¿Alguien podría ayudarnos a corregir un poquito o pulir esto que está interpretando? Perdón, ¿qué dijo la colega? Vamos a repetirle, querida. Se encuentra una imagen radiopaca en el húmero izquierdo, en el tercio, entre el tercio proximal y distal. Muy bien. Con bordes, posiblemente postfractura por el engrosamiento de la cortical. Muy bien. ¿Qué les parece? Vamos, ¿quién puede mejorarlo? Quizás podamos hablar, el aumento de volumen de la cortical sea por la presencia de algún tipo de lesión por masa tumoral, por la densidad que vemos ahí dentro de en el canal medular. Puede ser. Algo que a mí me llama la atención es sí, efectivamente, el engrosamiento que dice su compañera, pero este otro de acá no. ¿Lo ven? Si anatómicamente hablamos, estamos hablando de una estructura medial. La cortical medial se encuentra totalmente homogénea. Encontramos en la región medular una estructura de tipo radiopaca con una cortical externa en la unión del hueso húmero entre el tercio medio y el tercio distal, protruyente, ¿no? Protruyente. Y toma aproximadamente un 20% de la estructura ósea, ¿no?
Si se dan cuenta, si unimos el 100%, esto más o menos toma el 20%. Y una fractura encallada, lo que normalmente hace es tomar una estructura lineal, y esto está un poco más grande. Pero claro, si hubiera sido una fractura por compresión o por atrición, sería compatible en esta estructura, pero debería también estar aquí, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Es como si fuera un tumor cancerígeno porque se ve que en la médula ósea está ¿Radio? radiolúcido. No. Radio opaco. Opaco. O lúcido. Vamos, lúcido, opaco. Radio opaco. Nada, ya pues, jóvenes. Esto de aquí es radiolúcido o es radiopaco. Radiolúcido. Eso, entonces, ¿esto de acá qué es? Radio opaco. El o blanco es radiolúcido. opaco y el negro es lúcido. Ah, pues entonces, pues hemos hace rato hablado muy bien. Hemos dicho que todo lo que es radiopaco está en relación con la porción de una imagen opaco. ¿Qué es opaco? Blanco. Eso, blanca. Y radiolúcida es una imagen oscura. Entonces, vamos a ver, ¿esto es un radio opaco o es un radio lúcido? Ahí en esa partecita donde está apuntando es opaca, pero después si usted ve en eso, ahí exactamente en médula ósea es lúcido. Exactamente. Entonces, vamos a concluir bien esta terminología que su compañera dijo, para poder estar todos de acuerdo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra opinión? Porque todavía no estoy dando diagnóstico, estoy dando una interpretación. ¿Ah? Porque nosotros tenemos que poner abajo que se necesita otro estudio para poder determinar la corrección de este tipo de lesión, porque nosotros con una vista de este tipo podemos suponer varias cosas. Lo único que a mí me hace dudar, si ustedes se dan cuenta, es que la continuidad cortical aquí está bien marcada, y aquí se la nota, pero no mucho, pero de todas maneras sí se la ve. No se voy a ver si es que se puede ampliar. No se puede. ¿Me dejo entender? Pero sí existe subrelevantamiento y sí existe una imagen de tipo radiopaca en la porción medular. ¿Cierto? Sí, doctor. Y se encuentran a nivel de la unión del tercio distal con el tercio proximal del hueso humeral del lado izquierdo. ¿Cierto? Sí. Sí. Muy bien, vamos a continuar. Esta es una proyección lateral del húmero, ¿ya? Donde vamos a encontrar principalmente colocado el brazo, pegado al chasis, ¿ya? Con una denominada abducción que tiene que ser suficiente para poder mostrarnos esta estructura ósea, mostrando los dos puntos articulares proximal y distal del húmero. Vamos a separar el brazo del antebrazo y obviamente vamos a tener un elemento paralelo en plano del chasis para alinearla en la porción medial. Continuamos en la visión y nos encontramos con esto. Esta es la misma imagen del paciente anterior, ¿no? Pero acá no. Este es un brazo del lado izquierdo y este es del lado derecho, con sus características denominadas en criterios de evaluación, donde vamos a encontrar, primero, ¿qué es lo que ustedes ven en esta imagen superior, jóvenes? Una radiografía lateral de húmero. Ya. ¿Qué cosas se ven? La articulación del húmero, Muy la bien. articulación del húmero y la articulación del codo. Ya, muy bien. ¿Y la continuidad Cortical. del hueso? ¿Cómo ven la continua? ¿La ven continua? ¿No la ven continua? Está continua. Muy bien. ¿Hay alguna cosa que vean fuera de lo común en este hueso? La segunda imagen.
lateral de la anterior proyección en la P, doctor. Sí. Por la misma lesión. Puede que haya sido, doctor, no sé, una fractura, pero que esta no haya sido desplazada, más bien que haya sido alineada, ¿verdad? Y es por eso que lo que dijo que en el borde medial no se veía descontinuidad, ¿verdad? De la cortical. Puede que su fractura no haya sido desplazada, más bien que haya estado alineada. ¿Qué te parece si vamos a determinar y vamos a desplazar el término que tú has mencionado ahora de desplazamiento o alineamiento? Para que podamos entender todo esto. ¿A qué te refieres con desplazado? Desplazada me refiero, doctor, a que el hueso no ha sido totalmente fracturado. Muy bien. Ambas corticales, ya sea la medial y la lateral, una fractura total, ¿verdad? ¿Y en alineada? Y alineada es que la fractura no se ha llegado a romper o fracturar, mejor dicho, totalmente el hueso. Y solamente ha sido lo que es en la cortical lateral. Bien. Ahora lo que queremos hacer es entender las características de las continuidades en patologías de tipo malignas, por ejemplo. Para que sea maligna, debe cumplir con 3 características en la continuidad o discontinuidad. ¿Podrían ustedes decirme cuáles son? Tamaño, forma y posición. ¿Es pregunta o respuesta? Respuesta, doctor. Adelante, continúa. Vamos a ver, tamaño. Bueno, se observa muy pequeño, digamos, ¿no? El tamaño de la lesión. Sí es probable, digamos, porque siempre es un tercio medio, ¿no? Normalmente en el cálculo número. Y... Forma y posición. Sí. Y eso argumentaría, doctor. Me parece bien. Vamos a continuar con la forma. ¿Qué característicamente, qué forma tienen las lesiones de tipo CA? Son degenerativas en el mayor de los casos. Presentan bastante pérdida mineral, o sea, ya no se vería una imagen tan radiopaca como se ve ahí, tipo compactada, digamos. Sería algo porosa o como tejido esponjoso parecido, ¿no? Y bien deforme. Deforme. Entonces, esa es la característica de una imagen de tipo, o sea, la deformidad, la estructura espiculada, la forma en cortes, como que si estuviera en una imagen continua, pero en algún sector se pierde esa estructura continua, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos hacía dudar es esto, fíjense, la característica de la forma. Ahí obviamente teníamos una forma definida en la porción medular, pero se estaba desplazando hacia la línea externa, la corteza, la porción cortical lateral. En este caso, miren, aquí, ahí está, la cortical, ahí no se la ve tanto como en la anterior imagen, ¿se dan cuenta? Entonces, es cierto la posibilidad de análisis que ha tenido su compañera en relación a una patología que podría haber sido una lesión por impacto, por así decir, que haya presentado solamente una lesión alineada en relación a una desplazada. Puede haber sido una conformación que no haya merecido tratamiento, ¿no? Y que el paciente haya continuado con su actividad laboral sin tener los cuidados que deberían haberse tenido para que tengamos una fractura o una síntesis ósea perfecta. ¿Alguna participación más sobre este tema? Bien, vamos a pasar al siguiente. Es otra posición AP en relación del antebrazo. Vamos, como en este mismo, el colocado de la extremidad superior va a estar en plano horizontal, en una porción con una palma supina, alineada a la longitud de la chasis, y vamos a mantener principalmente el paciente inclinado lateralmente. ¿Para qué? Para que el rayo central vaya dirigido directamente al pliegue de la articulación del codo.
donde vamos a encontrar aquí la unión articular de estos tres fantásticos huesos, donde los criterios de evaluación nos van a decir que existe primero la visión de un elemento proximal de lo que es el cúbito y radio y una distal del hueso humeral, tomando en cuenta las articulaciones bilaterales que tenemos entre húmero, radio, cúbito y la articulación entre el cúbito y radio, con su desplazamiento lateral en la unión interósea, donde vamos a encontrar el tubérculo a nivel de la misma estructura, con superposiciones en la cabeza y cuello de las tuberosidades, con las relaciones principales entre su porción del radio externo y proximal del mismo. ¿Qué ustedes pueden ver acá? ¿Podría ayudarme alguien? Como dijo doctor, podemos ver lo que es el tejido adiposo, músculos, la parte distal del húmero, parte proximal del radio y cúbito. Perfecto. Esa separación que ustedes encuentran entre las dos articulaciones, ¿qué nos dice? ¿Cuál era su pregunta? Sí, la separación que se encuentra entre la porción distal de la cabeza del húmero y la porción proximal de los huesos radiocúbitos, ¿qué nos dice? Hay un espacio, ¿no? Miren este espacio de acá. ¿Conforma la articulación del codo? Es de hecho que sí, pero ¿qué nos dice de esta articulación? ¿Hay lesión? No hay lesión. Hay compresión, hay descompresión, hay desgaste de las carillas articulares, no las hay. Imágenes distales y proximales ven esto que hemos dicho que existe una bifurcación de las imágenes de la región del endostio, que es la porción medular. Hay presencia de descalcificación, no hay. Hay continuidad ósea, no hay. Hay continuidad cartilaginosa, no hay. Vamos. Nadie. Vamos, muchachos. ¿Hay alguna lesión a nivel articular? No, doctor. No, claro que no. Explícame por qué no. Puede ser, doctor, porque, bueno, en algunas literaturas dice, ¿no?, de que si está dentro del parámetro de los 5 milímetros es una articulación normal. El espacio homogéneo y continuo, ¿no?, se lo marca acá. Si existiera una compresión menor al 4, inclusive, 4 milímetros, veríamos la unión de estas dos estructuras y estaríamos viendo el desgaste articular, ¿no? Otra imagen sería una imagen muy radiopaca que estuviera tomando la porción interna. ¿Por qué? Porque existe una calcificación cartilaginosa intraarticular o interarticular. ¿Se deja entender uno? Sí, doctor. Perfecto. Vámonos a la proyección lateral del codo. Aquí ya al paciente lo estamos poniendo, ¿ya?, principalmente una flexión de 90 grados, con una mano en posición lateral, con el pulgar hacia arriba, alineando principalmente el eje de chasis del brazo para poder estudiar las porciones intraarticulares. Para eso dirigimos la porción medial hacia arriba de la articulación del codo en relación con el chasis. Tomamos esta imagen y nos sirve para valorar ¿qué cosa?
Vamos, vamos. Nos vamos a quedar, si no, toda la mañana con brazos. Yo quería terminar extremidad inferior más. De igual manera, Doc, sirve para valorar el espacio articular y en caso de fracturas, ver si el desplazamiento es anterior o posterior. Entonces estudiamos pues esas 5 cosas que habíamos mencionado: fractura, esguince, luxación, fisura, y la porción que muestra la densidad ósea, viendo que hay o no haya una patología osteoporótica, patología cancerígena, quística, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos los espacios interarticulares, vamos a encontrar la porción del olecrano, vamos a encontrar el cúbito. Fíjense qué bonito se ve el olecrano en su porción distal. En una imagen como esta se la veía, pero un poquito, ¿no? Entonces, ahora vámonos a la proyección AP, donde vamos a encontrar principalmente la imagen a nivel del antebrazo, colocando en un plano horizontal el chasis, extendiendo el codo totalmente, y vamos a tener la alineación longitudinal para el brazo. El epicóndilo paralelo a la mano y produciendo una especie de pronación, ¿no? Vamos a encontrar esta imagen para poder valorar las articulaciones proximales y distales, donde vamos a encontrar esta estructura en sus estudios como ya habíamos visto. La continuidad, la ubicación, los espacios, la cantidad de imágenes, si son homogéneas o no son homogéneas, el desplazamiento, la continuidad, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes podría mencionar algo más? Bueno, vamos a la siguiente. La proyección lateral del antebrazo. Esta proyección va a estar de la misma forma, una flexión de 90 grados, con la mano en la posición lateral, el pulgar hacia arriba, como hace rato lo habíamos visto, alineando longitudinalmente el chasis con el brazo y el antebrazo. La imagen va a ser lo contrario de esta imagen de acá, donde vamos a encontrar los ángulos óseos, las características de espacios interarticulares, las continuidades, las tuberosidades de inserciones musculares, las presencias del craneus, continuidad ósea a nivel cortical medular, etcétera, etcétera, ¿no? La proyección del dorso a la palma. Aquí, obviamente, vamos a colocar en una porción de un codo flexionado 90 grados con las manos presionando la porción palmar hacia la región de la imagen de chasis para poder tomar en cuenta la articulación del metacarpo y la falange, donde vamos a encontrar las diferencias entre los 5 dedos o los 5 falanges. ¿Cuál es la diferencia que existe a nivel óseo entre los 5 dedos? ¿Vamos? Perdón, Doc, su pregunta de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre los 5 dedos a nivel ¿Pueden óseo? ser los huesos sesamoideos? Los sesamoideos, bueno, los sesamoideos son característicos en muchas personas, ¿no? Y pueden estar en una u otra porción. Pero hay una estructura anatómica constante que diferencia uno de los dedos de los demás. Dedo pulgar. Eso, la falange. La falange La falta. medial. El primer dedo pulgar no tiene falange medial. Eso es importante. Entonces, las características de estudio acá de los huesos proximales y distales en su articulación, las cabezas, las deformidades, tan importante en esta porción ósea, ¿no? Las deformidades óseas que nos van a marcar una característica diagnóstica como nosotros la conocemos. ¿Cómo qué? Artrosis. Artrosis. ¿Qué más? Artritis. Artritis. Bien, ¿qué más? Fracturas. Fracturas, esguinces, luxaciones, fisuras. ¿Qué más? Subluxaciones. Subluxación. Entonces, a las fracturas, esguinces, luxación, ya hemos puesto otro término, que es la subluxación. Hemos puesto deformidades. ¿Qué más? Malformaciones. Malformaciones. ¿Qué más?
Variantes anatómicas. Variantes anatómicas, variantes Quistes en las óseos. densidades. Perdón. Quistes óseos. Quistes óseos. ¿Qué más? Bueno, lo importante hasta aquí es de que estamos empezando a cantar en el mismo tono. Y todos debemos manejar este mismo lenguaje, esta misma estructura de estudio, porque cuando vayamos a la columna y encontremos una imagen, tendremos, en la cavidad del tórax, tendremos que ver una que sea inspirada, expirada, alineada, bien penetrada, qué sé yo. Eso lo vamos a ver después. Estamos viendo las características de estructuras óseas con sus distintas relaciones, en las cuales vamos a ver en distintos tipos de estudios de continuidad, de espacios, divisiones, aumentos o no de lo que son las intensidades de la imagen, radiopacas, radiolúcidas, si van a ser homogéneas o no, presencias de quistes, malformaciones, deformidades, fisuras, luxaciones, subluxaciones, esguinces o fracturas. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna ¿Podría intervención ser que quieran también hacer? cuerpos extraños en el caso de algún metal? Me parece muy bien lo que has dicho, el cuerpo extraño. La verdad, es un dato muy, pero muy común. Por ejemplo, las presencias de imágenes óseas periféricas como si fueran astillas óseas, ¿no? La diferencia entre los elementos de cuerpos extraños son muchas, ya sean presencias de astillas en madera, astillas de metal, o las características imágenes calcificantes externas, lesiones como armas de fuego, como, perdón, balas. Médica, doctor. ¿Perdón? No te escuché, querida. Negligencia médica, que se hayan olvidado algo dentro de la piel después de una cirugía. Bueno, te cuento que el término está mal usado. No existe negligencia en terminología médica. El médico nunca puede ser negligente. ¿Por qué? La negligencia es un término donde el que está haciendo el procedimiento tiene la intención o la no intención de lesionar o lastimar a alguien. Y dentro de nuestra currícula no existe. Entonces, si tú puedes hablar de negligencia de un abogado, sí existe. De un arquitecto, sí existe. Pero de un personal de salud no existe ese término de negligencia. Y me gustaría que, si es que acaso tuvieras esa duda, revisaras el diccionario médico, no vas a encontrar ese término. Pero sí podemos decir que existen errores procedimentales donde no se ha retirado una pinza, no se ha retirado, o se ha roto una hoja de bisturí, no la han retirado, o simplemente han dejado parte de un hilo sin haber hecho el corte correspondiente, etcétera, etcétera, que sí producen lesiones que sí son compatibles con una imagen de estudio. ¿Qué más? Bien, pasemos. La proyección oblicua de la mano, donde vamos a encontrar una relación principalmente en la articulación del metacarpo falángico, donde vamos a encontrar el codo flexionado, la mano en posición de tipo pronación y colocar oblicuamente hacia la posición lateral en 45 grados con la palma, donde vamos a encontrar esta imagen lateralizada, donde vamos a poder estudiar las caras tanto dorsales como palmares de los huesos falángicos y estudiar las características, lesiones que se pueden ver acá, mayormente en pacientes que tienen patología artrósica o artrítica, ¿no? Vamos a ver la continuidad ósea y sí se puede ver fracturas tanto nuevas como antiguas y la presencia de estos pinches huesos, que son los huesos sesamoideos, que pueden estar produciendo un crecimiento exagerado o comprimiendo algún tipo de estructura tendinosa. Entonces, acá vamos a ver espacios articulares o interarticulares de tipo falángicos. Vamos a encontrar metacárpicos, superficies principalmente a nivel superpuestas en estructuras articulares. Vamos a ver los extremos, tanto proximal y distal de la región de los óseos cubitales.
y obviamente de las estructuras falángicas. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? ¿Nada? Bien, entonces vamos a retomar esto y nos vamos a entrar a un pequeño break. ¿Qué les parece? Son las 10:26. Tomamos un descanso de unos 10 minutos para que retomemos el tema con extremidades inferiores. Si es que acaso tuvieran alguna pregunta. Totalmente entendido. Perfecto. Entonces nos vemos en 10 minutos, muchachos. Son 10:26, 10:36 estamos iniciando. Ok, doctor.